El presidente Trump en 2026 se enfrenta a dos guerras, la guerra con Irán y la guerra que está apoyando en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Está perdiendo dos guerras y todas las pruebas indican que perderá ambas. Eso tendrá profundas implicaciones para el escenario internacional, para la seguridad internacional, para la seguridad nacional estadounidense y para la seguridad regional, tanto en Oriente Medio como en Europa. Cambios potencialmente profundos. Y mucha gente está muy centrada en los matices de lo que está ocurriendo hoy. Y obviamente, cubrimos ambas guerras para mantener a la gente al día. Pero hoy me ha parecido útil. De hecho, creo que en este momento es muy importante tomar distancia y reconocer que nos dirigimos directamente hacia algunas grandes líneas de fractura. Y si no tomamos mejores decisiones de aquí al momento en que estas guerras, su desenlace se materialice, al margen de los deseos de nadie, más vale que pensemos en ello antes de hacerlo. Así, al menos en teoría, podremos tomar mejores decisiones de aquí a entonces, quizá dejar atrás y evitar algunos de estos peores desenlaces. Eso sería lo ideal. Ahora mismo, diré simplemente que no parece muy prometedor que vayamos a lograrlo. Pero es importante que sepan hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las consecuencias si no hacemos estos cambios. Y hoy no tenemos a nadie mejor para explicarlo que nuestro buen amigo Alastair Crooke, comentarista geopolítico y presentador de theconflictsforum.substack.com, al que hacemos referencia a menudo. Alastair, antes que nada, bienvenido de nuevo. Siempre es un placer tenerte en el programa. It's of a very burst in his strength. Bueno, vamos por partes. Empecemos en primer lugar por la guerra en Irán. Y creo que buena parte de la explicación se resume en este corte de audio del senador Daines, a quien Fox News le hizo una pregunta directa. Le preguntaron, oiga, nos estamos metiendo en otra guerra interminable. ¿Le preocupa que quizá estemos otra vez en una guerra interminable? Nadie desea más que el presidente Trump poner fin a este conflicto. En este momento, está llevando a cabo una guerra para proteger a nuestros hijos y nietos, para garantizar que este peligroso régimen nunca tenga armas nucleares ni la capacidad de poner al mundo de rodillas. El presidente Trump está trabajando duro, pero solo hay una postura que los iraníes respetan, la postura de fuerza. Acabarán en una situación de debilidad continuada, y espero que eso dé resultado. Un acuerdo negociado sería el mejor desenlace, pero el presidente Trump sabe que se trata de lograr la paz mediante la fuerza. Se empleará una fuerza implacable contra este régimen corrupto y malvado hasta que lo pongan de rodillas. Vale, hay mucho que desentrañar ahí, pero Irán es un régimen corrupto y malvado, así que no sé cómo se puede negociar con ellos. Pero en fin, seguimos necesitando negociaciones. Pero espera, teníamos un acuerdo negociado con el memorando de entendimiento que se suponía que iba a allanar el camino para esas mismas negociaciones de final de guerra, y lo echamos a perder al cabo de una semana, al introducir algo en el párrafo 5 sobre el estrecho de Hormuz. En primer lugar, ¿cómo ves ese planteamiento de la corriente dominante en Estados Unidos, especialmente del Partido Republicano, con el Senado ahí mismo? ¿Cómo lo ves en comparación con la realidad? Bueno, creo que eso plantea una cuestión realmente importante. El fragmento que acabáis de mostrar, porque en primer lugar, tenemos que echar la vista atrás y ver qué es Estados Unidos o qué representa. Pero Estados Unidos se fundó originalmente, por así decirlo, sobre los ideales de reformar el mundo. Estados Unidos es una luz para las naciones. Iba a ser el nuevo Israel, era la ciudad sobre la colina, era un mensaje casi redentor, incluso ligeramente mesiánico, porque Estados Unidos tiene esta misión de cambiar el mundo, de irlo avanzar y de darle democracia y valores liberales, etc. Y eso fue implantado, creo, sobre todo por esa especie de protestantes que llegaron a Estados Unidos. Esta idea de que al fin y al cabo procedían de aquello,
Gran parte de ello surgió de la Guerra Civil Inglesa, de la Guerra de Cromwell, y del puritanismo tan fuerte, y del intenso sentido de redención del Antiguo Testamento que había en Inglaterra en aquella época. Y en algún momento, no tengo muy claro cuándo, esto cambió en Estados Unidos. Y ahora, lo que usted escribe, lo que se ve y lo que oímos de Estados Unidos es maniqueísmo, no liberalismo. No ese sentido de, ya sabe, una redención, de que todos vamos a avanzar hacia nuevos valores y el mundo va a unirse de alguna forma nueva y maravillosa. No, lo que vemos y lo vimos no es solo Trump, y por tanto no es solo, ya sabes, su influencia en el Partido Republicano. Lo vimos con Biden. ¿Recuerdas el discurso delante del Independence Hall? Creo que lo dio delante del Independence Hall, ese lugar tan famoso, envuelto en una especie de intensa iluminación roja. Y no trataba de un futuro, de una visión de futuro. Trataba por completo del mal, del bien y del mal enfrentados. Putin es malvado, Rusia es malvada, esta gente es malvada, y nosotros somos la luz, somos los buenos, ellos son los malos, y deben ser derrotados. Y eso fue, en realidad, creo que lo dijo por primera vez en Praga y luego delante del Independence Hall. Quiero decir, hubo un cambio claro. Y es un cambio muy desconcertante, porque Estados Unidos ha entrado en esta mentalidad maniquea que se veía en ese fragmento que acabáis de poner en el programa. Porque ya sabes, si adoptas esa visión maniquea, hay dos implicaciones. En primer lugar, no puede haber una solución negociada, porque, ya sabes, te remontas a Carl Schmitt, te remontas a Leo Strauss y a todo eso. Quiero decir, fueron muy claros. Estaban en la Universidad de Chicago, creo, y eran personas muy influyentes. Pero Carl Schmitt lo dejó claro. Quiero decir, tienes que demonizar tanto a tus adversarios que la idea de hablar con ellos, de negociar con ellos, supondría para ti caer en el mal, quedar contaminado. Y por tanto no puedes negociar. ¿Cómo negocias con el mal? No puedes. Esa era la respuesta que se daba entonces. Y esto fue, creo, implantado deliberadamente en aquel momento por Strauss y otros pensadores y después se ha quedado como algo fijo. Pero hay más implicaciones que esa. Porque si adoptas esa visión, ya sabes de que es imposible hablar con esta gente, algo que vimos, por supuesto, durante la guerra contra el terrorismo. El 11 de septiembre fue, creo, el punto de inflexión. Porque entonces, ya sabes, esta gente, como siempre se la llamaba, no puedes escucharla, no puedes hablar con ella, no puedes oír nada de Hezbollah ni de ninguno de estos movimientos. Simplemente hay que derrotarlos. Pero hay una segunda implicación, una implicación más oscura. Quiero decir, si no puedes negociar y es imposible tratar con esta clase de maldad, entonces, por supuesto, el camino hacia el uso de armas de destrucción masiva queda mucho más abierto y adquiere mucha más importancia en la manera de pensar. Y por eso esa forma de pensar es muy peligrosa. Recuerdo que llevé a gente, estaba en Canadá y estaba dando una charla. Mientras hablaba, al fondo había una orquesta tocando música para el público y todo eso, pero ellos estaban escuchando la charla. Era una charla para, digamos, empresarios en Canadá. Y al final me di la vuelta y dije, no sé si se dan cuenta, pero han estado escuchando a la orquesta de Hezbollah, todos de frac, con abrigos negros, tocando a Tchaikovsky. Y dicen que no se puede hablar con esta gente. ¿Cómo pueden estar tocando a Tchaikovsky y ustedes no encuentran una palabra que decirles? Pero así es como acabamos en aquel periodo. Y ahí es donde me parece que cuando Fox News, ya sabes, difunde declaraciones, creo que fue en Fox News, comentarios del tipo, estas personas son malvadas, no se puede negociar con ellas. En realidad sostienen lo contrario, no lo sé. La gente dice, estaba leyendo un poco la opinión de Maggie Haberman, creo que quizás estuvo en vuestro programa, sobre su nuevo libro, Cambio de Régimen, con ella y Swan. Y dice un par de cosas. Una es que, en su opinión, Trump siempre ha tenido, durante años, décadas, una animadversión contra los iraníes.
por razones que nadie parece conocer realmente, pero que por supuesto se ha visto alimentada en este periodo. Y creo que ella también estaba sugiriendo que Trump se ha vuelto, en su segundo mandato, mucho más instintivo, o mejor dicho, que se guía más por sus instintos. Y el círculo de personas que hablan con él se ha ido estrechando cada vez más. Su búnker, por decirlo así, se ha reducido a unas pocas personas que le hablan de esta manera. Pero por eso digo que Estados Unidos lo está entendiendo al revés. Quiero ser muy claro con ustedes. Lo están entendiendo al revés. La narrativa que expone Trump y otros es que están esos terribles sectores duros del gobierno iraní, esa gente de la Guardia Revolucionaria, el jefe de la Guardia Revolucionaria. Esos son los sectores duros que no respetan a su pueblo y que no tienen en cuenta que la gente, ya saben, está sufriendo y quiere una solución. Esta es la narrativa. Lo tienes al revés. En realidad son los jóvenes iraníes quienes rechazan la negociación. Quieren venganza y piden regularmente venganza contra Estados Unidos. Y son los llamados radicales quienes, si los buscas, prueba a buscarlos en Google, son las personas que todos conocemos, los nombres que conocemos. Verás que todos tienen títulos universitarios, tienen doctorados, tienen 3 doctorados en filosofía, materias técnicas y matemáticas. Son algunas de las personas más formadas. Ali Larijani, antes de que lo mataran por poner un ejemplo, era filósofo y era una autoridad en filosofía islámica de hace algo más de 1000 años. Pero también era un filósofo que trataba con Habermas y otros filósofos occidentales contemporáneos, y lo han entendido al revés. Así que no es de extrañar que esto vaya a fracasar y que vaya a ser un desastre absoluto, porque no son los líderes más intransigentes los que no van a doblegarse ante la voluntad de Trump. En realidad, es lo contrario. La gente teme que puedan doblegarse ante la voluntad de Trump, y por eso intenta reafirmarse diciendo, queremos venganza, no conversaciones. Y ahora son muy mordaces con quienes en el pasado defendieron las negociaciones. Así que sí, toda la estructura ha hecho que la idea de una solución diplomática, sea ahora imposible. Y esa es, de hecho, la razón por la que mi premisa es, quiero decir, lo acaba de exponer de una forma muy elocuente. Por un lado, está Estados Unidos, con el presidente Trump, sentando básicamente una base en la que no podemos negociar con ellos en términos de negociaciones genuinas. Es decir, voy a dar algo para obtener algo. No, lo que queremos es que se rindan. Y esa es la única manera real en que lo estamos planteando. Y ahora, usted muestra que la parte iraní tiene su propia postura endurecida y la voluntad del pueblo, que es más importante que la de los propios líderes. Es la voluntad del pueblo la que crea una situación en la que no se va a lograr un acuerdo negociado. Y a mi juicio, y desde mi mentalidad militar, eso significa que vamos a perder, porque no tenemos los medios militares para obligar a la parte iraní a cumplir. Así que creo que, al final, y hemos hablado de esto muchas veces antes, pero la conclusión es que sostengo que está muy claro que no podemos ganar esta guerra. Por tanto, básicamente, lo único que podemos hacer es perderla. Así que, si eso es cierto, y hasta que ocurra realmente, nunca se puede estar seguro. Lo que me gustaría preguntarte en los próximos minutos son varias cuestiones sobre cuáles serían las consecuencias de una derrota estadounidense. Vamos a abordarlas por partes. En primer lugar, fijémonos en Irán. Partiendo de dónde estaba Irán, el 27 de febrero, el día antes de que empezara esta guerra, ¿dónde crees que acabará cuando se alcance algún tipo de resolución? Bueno, creo que la única solución que realmente existe es que Trump, en algún momento, tendrá que reconocer que Hormuz está bajo el poder y control de Irán y que Irán cobrará tasas por el paso a través de unas aguas que no son internacionales, sino aguas territoriales iraníes, y no se permitirán
otros corredores marítimos. Así que creo que esta será la solución. Y en última instancia, sí, creo que los estados del Golfo, que ahora dicen que no aceptarán esto, no tendrán muchas alternativas y tendrán que aceptarlo. Y las perspectivas a las que se enfrentan son bastante sombrías, porque ya sabe, esto también va a acabar con la economía del petrodólar que nos ha traído todos esos relucientes rascacielos en los estados del Golfo. Toda esa arquitectura tiene que desaparecer, y desaparecerá. Se basaba en el petrodólar. Se basaba enteramente en el enorme aumento del precio del petróleo después del 73, algo de lo que estamos viendo un poco ahora. Pero en aquel momento, Estados Unidos animó a los estados del Golfo a operar de esta manera, siempre que comerciaran en dólares y repatriaran todos sus ahorros a Estados Unidos. Y ese fue el combustible de la economía financiarizada que después irrumpió en Estados Unidos y quedó todavía más arraigada tras la gran crisis financiera de 2008. Y esta es una economía completamente distinta de una economía real. Es lo que yo llamo una economía de casino. Todo gira en torno al uso de información privilegiada. Todo gira en torno a los márgenes. Es arbitraje entre las cotizaciones de la mañana y de la tarde, entre lo que está ocurriendo hoy en Japón y lo que ocurrirá mañana en Japón. Quiero decir, no produce nada, salvo una enorme riqueza para la oligarquía. Y en conjunto no hay apoyo para que esto continúe. Quiero decir, fuera de Occidente. Les gustaría, Irán quiere que el Golfo vuelva a una economía real. Algo que provea para la gente, que proporcione bienes, alimentos y todo lo que necesiten. Y para eso hay que producir. Y entonces, ya sabe, creo que al final me preguntaba, ¿cómo va a ser esto? Irán será una potencia destacada, si no dominante, en Oriente Medio. Y los estados del Golfo tendrán que aceptar esta realidad y cambiar, o desaparecerán. Será un Oriente Medio diferente, y eso tendrá amplias repercusiones en toda la región. Y lo que falta en este análisis instintivo de la Casa Blanca es el otro punto. Lo que él ha provocado y lo que ha provocado la Casa Blanca. Porque no está llegando mucho a la prensa occidental. Pero la guerra está extendiendo, se está ampliando. No es solo Yemen. No es solo Líbano. No es solo Siria. Ahora también es Irak. Los iraníes están atacando a kurdos dentro de Irak. El gobierno iraquí ha dado a las Hashd la orden de desarmarse antes del 30 de septiembre, igual que Trump ha intentado organizar un sistema por el que Hezbollah se vea obligado a desarmarse e Israel se quede y elija cuándo se va, si es que se va, del Líbano. Y luego está eso. Está Yemen, está Gaza, está lo que ocurre dentro de la línea verde. Todo está en una situación de desorden. Todo está tenso. Y lo que quiero decir es que no hay una solución única cuando entran en juego todas esas otras ecuaciones. Lo que resuelva, por así decirlo, la ecuación con Irán no resolverá necesariamente la ecuación entre los yemeníes y Arabia Saudí, que ahora al parecer están entrando en una guerra abierta entre los dos países. La ecuación entre Irán y Trump no resolverá la cuestión de las Hashd ni la situación iraquí. La ecuación entre Irán y Trump tampoco resolverá la situación de Shara y Siria, ni su relación con Líbano, que Estados Unidos está intentando convertir en una especie de ataque contra Hezbollah a través de las aldeas chiíes vecinas, situadas justo en la frontera entre Líbano y Siria. Así que ahora todo está interrelacionado, pero también tiene sus propias agendas por separado. Quiero decir, esto es un quebradero de cabeza. Incluso un jugador de ajedrez pensaría, Dios mío, ¿cómo encajo todo eso en un único conjunto? Porque se ha permitido que esto vaya cada vez más lejos y se extienda a más y más ámbitos, mientras Israel trataba de aprovecharse de la situación en Líbano, Siria y otros lugares.
Y al intentar obtener sus propias ventajas, ha arrastrado a Trump a este atolladero de conflictos distintos, todos conectados entre sí. El de Irán está en el centro, pero todos tienen agendas separadas. No se resolverán simplemente diciendo, un nuevo alto el fuego. Estamos proponiendo un alto el fuego con Irán. Eso no va a resolver la guerra entre Yemen y Arabia Saudí. Los yemeníes ahora mismo, por las circunstancias, han decidido que este es el momento de expulsar a los saudíes de la región. No sé, eso no significa que vayan a conseguirlo ni nada por el estilo, pero simplemente quiere decir que todo se ha vuelto tan complicado y seguirá siendo complicado. ¿Y cómo? Hombre, ya sabes, teniendo en cuenta todo ese conjunto de fuegos que están ardiendo y las fuentes independientes de combustible de cada uno de ellos, que yo diría que, si no se iniciaron todos con la guerra del 28 de febrero que vimos, desde luego recibieron más combustible por ella. Pero ahora no puede haber una única solución, como acabas de describir tan hábilmente. Entonces, ¿cuál puede ser la resolución aquí? ¿Cómo se apagarán estos fuegos? Y analizaremos Israel por separado. No quiero decir esa parte fuera, por componente muy importante. ¿Cómo va a acabar todo eso? Pero ahora mismo, me parece que el orden que existía antes, aunque solo fuera nominalmente, el 26 de febrero, antes de que empezara esta guerra, ha desaparecido para siempre. No solo porque los iraníes van a controlar el estrecho de Hormuz para siempre, porque han dicho que bajo ninguna circunstancia van a renunciar jamás a ello, sino porque todo lo demás va ligado a eso. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Déjeme preguntarle específicamente por eso. Ha hablado del Consejo de Cooperación del Golfo y de la parte iraní, y Estados Unidos y Oriente Medio. ¿Cómo quedan cuando todo esto termine, sea como sea? Bueno, creo que lo más importante, quiero decir, hay dos cosas importantes. Una es que esta guerra está haciendo añicos la posición de la presencia militar estadounidense, por así decirlo. Se consideraba invulnerable, se pensaba que no podía ser cuestionada, que no podía ser atacada, y todo eso ha quedado demostrado que era falso. Y los estadounidenses, sus estructuras militares tienen su talón de Aquiles. No tienen suficientes armas defensivas. No tienen medios suficientes para librar una gran guerra, y ni siquiera les está yendo muy bien en una guerra localizada. Están cometiendo errores. Pero vayamos a la gran cuestión. Sabes, no es, quiero decir, el precio va a ser muy alto. Porque recuerdas que en el 79 estuvo la cuestión de los rehenes. Los rehenes estaban retenidos en la embajada y eso derribó a Carter y a su administración. Bueno, no hay estudiantes en una embajada, pero existe algo llamado la Quinta Flota. ¿Dónde está? Frente a Bahrein, creo. Eso es un rehén bastante importante, ¿no? No es algo que realmente pueda expresarse públicamente, pero en la práctica, la Quinta Flota es un rehén iraní. Así que, ya sabes que creo que alguien en la Casa Blanca debería espabilar y decir, tenemos que salir y tener de esto verdad. De lo contrario, esto va a convertirse en una catástrofe total para Estados Unidos, para su imagen, para su presencia en el mundo. Será una humillación. Así que creo que esa es la única salida. Pero no lo creo. Quiero decir, el problema con él es que, como dice Maggie Haberman, sé que ella no se lleva muy bien con Trump y todo eso, pero como señala, su psique ha cambiado en este segundo mandato. Es una psique en la que él cree ser mucho más poderoso, una especie de líder imperial. Cree que puede conseguir lo que quiere y hacer lo que quiere, y que no tiene por qué preocuparse por las normas, las leyes, ni nada de eso. Y admira la falta de escrúpulos. Hizo este comentario, creo que paradójicamente, sobre Netanyahu. Dijo algo así como, bueno, sí, puede que haya tenido problemas con él, pero Netanyahu no tiene miedo a la guerra. Y obviamente, esa afirmación le llegó muy hondo a Trump. Bueno, Trump ya tiene su guerra.
Pero las guerras no siempre son como Venezuela. Esto no va a ser así. Así que tienen que pensarlo muy seriamente. Y creo que este es el equilibrio al que se enfrenta Estados Unidos. Se lo digo con mucha franqueza, pero también con honestidad. Por un lado, tiene la opción de bajarse del árbol. Psicológicamente reconozco que va a ser... No sé si es posible, pero esa es una posibilidad. I don't know if it's possible, but that is one possibility. The other one is to go to all-out war. La otra opción es ir a una guerra total. Y creo que eso va a acabar con la posición de Estados Unidos como país al que se considera bien un actor político serio, bien una potencia militar seria. Porque la gente habrá visto y aprendido de la experiencia iraní cómo tratar con Estados Unidos. Y la primera lección que han aprendido es no confiar en nada. Nada de lo que se diga, nada de lo que se escriba, nada. Es mejor no hacerlo. Por eso los jóvenes en las calles de Irán dicen, estáis negociando. Sabéis que él dirá una cosa en un momento y al siguiente se retractará. Es que tiene sentido hablar con alguien así. Olvidadlo. No necesitar con Estados Unidos. Creo que se puede añadir otro punto a eso. La otra lección que parece haberse aprendido es que no solo no se puede confiar en nada de lo que dice nuestro país, sino que si nos dan un puñetazo en la cara, no sabemos encajar esos golpes. No podemos detenerlos. Y como has dicho, somos más vulnerables de lo que la gente pensaba. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué significa entonces para Israel? Porque eso siempre ha estado en el centro de todo esto. Estados Unidos. Tenemos que apoyar a Israel, sea como sea. Pero entonces, si se materializa lo que ha descrito respecto a Estados Unidos, y el cuartel general de la Sexta Flota en Bahrein ya ni siquiera puede salir, acabaremos fracasando. Sobre todo si intentamos una guerra total. No vamos a tener éxito. Y entonces no vamos a poder proteger a Israel. Ahora mismo Israel está luchando contra Hamas, está luchando contra los colonos en Cisjordania. A veces lucha en Yemen, a veces lucha en Siria, a veces lucha en Líbano, y ahora, potencialmente, pueden smack Kestef Dinis Morse en Estados Unidos. No, absolutely not. And they know that. No en absoluto. Y ellos lo saben. Por eso el jefe del Estado Mayor, el jefe militar, acudió al gabinete hace unas 2 semanas y dijo, quiero encenderles una luz roja intermitente a ustedes, los miembros del gabinete. Las fuerzas de defensa de Israel están a punto de colapsar. No tenemos gente. Se está desmoronando. La moral se está disipando. Y dijo, necesitaríamos no solo unas fuerzas de defensa de Israel, sino 7 u 8 veces las que existen ahora para gestionar lo que nos han impuesto. Lo iniciaron después del 7 de octubre, cuando cambiaron la doctrina de seguridad de Ben Gurión por la doctrina de seguridad del Gran Israel. Cuanto mayor sea la seguridad permanente, seguridad de raíz, seguridad preventiva, frente a cualquier amenaza que pueda surgir. La intención basta para que tengamos que borrarlo militarmente y destruirlo. Y fue muy contundente. Y ha habido otros, ya sabe, antiguos generales como Brick, el general Brick. Ahora está retirado, pero es muy conocido. De hecho, Netanyahu recurrió a él para pedirle consejo, así que no es una excepción. Y dice que si las cosas siguen así, habrá una guerra civil en Israel. Porque ya sabe, todo el mundo entiende que es así. Quiero decir, no pueden asumirlo, pero sí entienden que ha fracasado todo lo que se había afirmado sobre la guerra en Irán, la guerra de Israel en Irán. No ha habido ningún cambio de gobierno, no han derrotado a los misiles, no han puesto fin, si se quiere, al enriquecimiento de uranio por parte de los iraníes. No se ha conseguido ninguna de esas cosas, nada en absoluto. De hecho, todo lo contrario. Y esto lo dicen israelíes, no yo. Pero Irán ha salido más fuerte de esta guerra, no más débil. Ha unido a la sociedad, ha aportado cohesión a la sociedad. La gente apoya al gobierno, apoya al Estado Islámico más que nunca.
Y entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Israel? Y como militar, quiero decir, están desplegados por todo, bueno, por casi todo el Gran Israel. Aún no tienen algunas partes, pero van camino de conseguirlas en Gaza y Cisjordania, pero también más allá en Siria y demás. ¿Qué van a hacer? Quiero decir, ¿no se puede una guerra permanente para siempre? Eso es lo que se les va a ofrecer a los israelíes, matar a cualquiera. Quiero decir, esta es la razón por la que ni siquiera pueden llegar a una solución, ni apoyar la medida, porque nunca aceptarán que Hezbollah siga existiendo, porque contradice la doctrina que surgió del 7 de octubre, que Israel está siempre al borde de un holocausto, y que, según dicen, Hezbollah amenaza con un holocausto a los territorios del norte. No amenaza con un holocausto. Amenaza a Israel cuando Israel ataca o invade el Líbano. Eso fue lo que provocó la creación de Hezbollah. La invasión del Líbano hace 20 años, hace mucho tiempo. Pero expulsaron a Israel del Líbano, y los israelíes no lo superan. Y por eso lo consideran un holocausto. Consideran el 7 de octubre un holocausto, aunque no lo fue, pero lo ven en esos términos, y psicológicamente se lo creen. Entonces, ¿cómo vas a reconducir a Israel? ¿Cómo vas a devolverlo, por así decirlo, a Ben Gurión, que decía, somos un estado pequeño, no tenemos medios para un gran ejército? No podemos hacer todo esto. Tenemos que mantenernos dentro de las limitaciones de nuestras fronteras y tenemos que depender de los reservistas. Así son las cosas. Acostúmbrense. Y por supuesto, Netanyahu ha roto completamente con eso y se ha expandido por todas partes con todas estas guerras. Y ahora, guerras que lo enfrentan a Turquía en Siria. Quiero decir, sí, es sencillamente inconcebible. No puede seguir así, pero no son capaces de ver qué hacer. Y ese es el dilema. La especie de modelo sionista que, modificado por Netanyahu y otros, se ha vuelto insostenible. La visión se ha vuelto imposible, pero no pueden ofrecer una alternativa. No saben cuál. Y así Netanyahu va hacia elecciones en cuanto las encuestas muestran que las perderá. Y eso significa que está desesperado por encontrar una solución. Por eso anima a Estados Unidos, destruid Irán, para intentar reavivar su mensaje al pueblo israelí de que ya saben, él los salvó de la bomba y de que fueron sus esfuerzos los que llevaron a Trump a esta guerra. Probablemente esa sea la única verdad de lo que dice, pero no resulta muy alentador para los israelíes. Así que parece que se está preparando para negarse a aceptar una derrota en las elecciones. Quiero decir, el Likud, su partido, celebró el otro día una gran reunión a la que llaman su Tribunal Supremo. No lo es. Es solo una reunión interna del Likud. Y en esa reunión dijo y consiguió que se aprobara que, si hubiera cualquier amenaza para la seguridad, mencionó a Irán, cualquier amenaza para la seguridad, tendría libertad para cancelar las elecciones. Vaya. Y además, exigió y consiguió que él designaría a todos los candidatos si hubiera elecciones. Él solo, sin primarias, sin elecciones. Él, Netanyahu, designaría, quiero decir junto con Sara, por supuesto, a quien se presentaría por el Likud en las elecciones. Así que se está preparando. Ahora tendrías a 2 estados moviéndose en esta dirección, me parece. Por un lado, tenemos a Israel como una especie de estado pionero, viendo cómo gestionar todo el proceso. Él ya ha dicho, bueno, ya saben, las sentencias del Tribunal Supremo israelí no se aplican, no vamos a obedecerlas. Y cada vez más en Estados Unidos, no exactamente de la misma manera, porque la situación es distinta, también tienen a un presidente que dice, bueno, ya saben, vamos a tener que cambiar la forma en que se vota, vamos a tener que asegurarnos de que todo el mundo tenga ciudadanía y vamos a tener que considerar estados separados. Así que ambos avanzan en esta dirección, por una vía en la que podrían verse atrapados en una situación en la que digan que no pueden aceptar el resultado electoral.
Sí, eso va a causar más caos interno en ambos países, lo que no hará sino echar maña al fuego. And which will affect. Y eso afectará, porque no olvidemos que las elecciones israelíes son en octubre y las legislativas de mitad de mandato son un mes después, en noviembre. Así que habrá una interacción entre ambas. Una va a afectar a la otra y la otra va a afectar a Israel. One is going to affect the other, and the other is going to affect Continúe. Israel. And, Go on. I'm sorry, last question I want to ask on this section here. Perdón, la última pregunta que quiero hacerle sobre este tema es, miremos fuera de la región, porque nada ocurre en el vacío. ¿Cuáles diría que serían las repercusiones si las hubiera importantes para China? Si todo esto, esta situación que acaba de describir, en la que no podemos ganar una guerra y hay un caos que se extiende por allí, Irán sale más fuerte, Israel más débil, y los estadounidenses quizá incluso se marchan. ¿Qué efecto tendría eso en China? Americans maybe even out. What does that do to China? I think it first of all, it strengthens. Creo que ante todo esto fortalece a los BRICS, porque pueden ver a Estados Unidos debilitándose. Y si Estados Unidos no ha logrado someter a Irán y reducirlo a un estado vasallo, tampoco lo logrará ni con Rusia ni con China. Así que esos estados se sentirán muy alentados por la victoria de Irán en la guerra. Y por supuesto, aumentará la insistencia de China en intentar mantener una relación estrecha con Irán para asegurar su suministro de petróleo. Quiero decir, creo que solo depende en un 7% del petróleo de Oriente Medio, pero como China consume tantísimo petróleo, sigue siendo una cantidad enorme. Así que les preocupa mucho la seguridad de sus suministros energéticos. Y por eso estarán muy preocupados por lo que Trump está haciendo en Irak, porque China también obtiene suministros allí y está muy implicada en los yacimientos iraquíes. Y si esos yacimientos van a ser, por decirlo así, americanizados de algún modo por este nuevo primer ministro al que Trump elogia tanto, creo que veremos a una China profundamente recelosa de Estados Unidos. China verá todo el proceso como un intento de acabar sometiendo a un asedio, estrangulando sus rutas de suministro energético. Venezuela fue solo el principio. Venezuela was just the first. But of course, putting a blockade. Pero por supuesto, imponer un bloqueo en Hormuz sería un bloqueo que podría utilizarse contra China. Y por supuesto, en otras zonas estamos viendo cómo se incautan y se detienen barcos chinos. Y todo esto es un asedio. Lo mismo ocurre a la inversa con las exportaciones de Rusia. Pero me refiero a corredores energéticos, corredores de, si se quiere, componentes para la economía, de líneas de suministro. Estados Unidos intenta hacerse con el control de todas estas cosas y estar al mando, especialmente en tecnología. Y esa rivalidad se está volviendo amarga mientras China presenta nuevos modelos de inteligencia artificial, más baratos, y además no les entregas tus datos. Los conservas y puedes proteger tus propios datos. You keep them in, you can protect your own data. You can just download them directly from China. Puedes descargarlos directamente de China y empezar a usarlos mañana mismo. Y creo que eso va a revolucionar la inteligencia artificial. Y por supuesto, quiero decir, para algunos en Estados Unidos, no para todos, claro. Sé que hay un movimiento bastante fuerte al que tampoco le gusta que los hermanos de Silicon Valley se adueñen de Estados Unidos. Así que China se está moviendo rápido. Ve en Estados Unidos una gran amenaza. No la misma amenaza a la que se enfrenta Irán, pero sí una amenaza que pretende, por así decirlo, socavar su crecimiento económico, socavar su economía en beneficio de estimular la economía estadounidense. Pero tampoco va a capitular. But it's not going to capitulate either. And if it doesn't I assure you capitulate, they're not going to. Te aseguro que no lo van a hacer. Y creo que está bastante claro que no lo harán. Pero este desafío que estás describiendo y esta interacción, ¿cómo responde China a eso si Estados Unidos básicamente pierde esta guerra en Oriente Medio y pierde gran parte de la influencia que tenemos sobre Irak, Irán o cualquier otra cosa? ¿Cómo sale China de esa competición, de algún modo? China emerge from that competition in any way?
Bueno, en Oriente Medio no hay mucha competencia. Todo el mundo dará la bienvenida a China en Oriente Medio. No se hagan ilusiones. Incluso los estados del Golfo buscarán todos, ya saben, una nueva relación con China y Rusia, una relación más amplia y más audaz. Eso está bastante claro. Y China lo hará en términos razonables, no de tipo colonialista ni explotadores, pero proporcionará infraestructuras y dinero para el desarrollo a los estados, y la relación será más estrecha. Así que la región quedará integrada en Asia. Oriente Medio pasará a formar parte de la Gran Asia, y la Gran Asia será, quiero decir, China. No quiere liderarla, pero será una de las partes más importantes de esta nueva estructura. Y Europa y Estados Unidos quedarán aislados. Y China va a ganar. Sí, eso es lo que me preocupa. Y lo siento, se nos acaba el tiempo. No quiero dejar pasar la segunda parte. Si hemos pintado un panorama bastante sombrío, y de nuevo, coincido plenamente y sostengo que ya hemos perdido la guerra con Irán, todas estas consecuencias, de una forma u otra, van a llegar y se van a manifestar. Pero no es la única. Sostengo que también hemos perdido ya la guerra entre Rusia y Ucrania. Y con eso me refiero a esta prolongación de simplemente estamos utilizando a Ucrania como un país proxy. Así que también hemos perdido esa, porque todo lo que el presidente Trump ha intentado hacer, terminar la guerra en un día, terminarla en 100 días, y ahora simplemente ha tomado partido, según dijo con el secretario Rubio en junio. Y entonces eso ya no puede tener éxito. Pero no lo sabrías escuchando el apoyo al presidente Trump en los medios occidentales. Esto es lo que dijo ayer mismo el senador McCormick. La marea está cambiando en contra de Vladimir Putin. Durante más de 4 años, Rusia ha librado una brutal guerra de agresión no provocada contra una Ucrania libre y soberana. Putin apostó a que Kiev caería en cuestión de días. Apostó a que Occidente se fracturaría en su respuesta. Y cuando eso no funcionó, apostó a que Ucrania se derrumbaría en unos meses. Y se equivocó en todo. Hoy se encuentra en un momento de debilidad. El presidente Trump prometió paz mediante la fuerza, y su estrategia está funcionando. Ahí lo tiene otra vez, eso de la paz mediante la fuerza. Y está funcionando. ¿Está de acuerdo? Creo que no es Putin quien se ha equivocado en todos los aspectos. Es el senador quien se equivoca en todos los aspectos. Todos los comentarios que hizo no fue, por así decirlo, una invasión ilegal y no provocada de Ucrania. Eso es simplemente una narrativa despojada de contexto. No se remonta a lo que estaba ocurriendo antes del Maidán. No se remonta a la incorporación estadounidense de la organización Helen hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ni a cómo eso influyó en la manera de pensar de Estados Unidos sobre Rusia. Elimina todo el contexto y lo deja como una afirmación tajante. Y entonces tienen esa afirmación tajante. Cualquiera que no esté de acuerdo con ella tiene que estar equivocado. Pero es que si se quiere, al despojarlo todo de texto, al sacarlo todo de contexto y reducirlo a estas simplificaciones bastante absurdas, provocan, causan y nos acercan a un peligro mucho mayor. Porque al ritmo que va esto, Rusia pronto escalará contra un aliado cercano de Estados Unidos, contra Europa. Y creo que esto llegará tarde o temprano, porque los europeos insisten en que se les ha animado y en que cuentan con el respaldo de Estados Unidos para desarrollar, fabricar y diseñar misiles de crucero y drones de cada vez mayor alcance, con el fin de atacar más profundamente dentro de Rusia y de atacar objetivos completamente ajenos al esfuerzo bélico. Estos ataques contra los almacenes de Wildberries. Wildberries es como Amazon. ¿Qué dirían si Rusia empezara a atacar almacenes de Amazon? Dirían, ¿pero qué demonios es todo esto? Y esa es una pregunta que hay que plantear. Entonces quiero decir,
¿Cuál es el objetivo de esta guerra para Estados Unidos, que dicen que van a ganar? Bueno, lo sabemos, porque es el mismo objetivo que ha existido durante casi 200 años, desmembrar Rusia, dividirla en sus distintas partes constituyentes y robar sus recursos. ¿Cómo se ha librado esta guerra contra Rusia? Quiero decir que la guerra alemana también tenía que ver con el imperio, con expandir su imperio. Alemania envidiaba a Gran Bretaña. Gran Bretaña tenía la India y todos los recursos de Oriente que saqueó para enriquecerse. Y luego Gran Bretaña empezó a prepararse para una guerra contra Rusia. Y después, incluso durante la guerra, quiero decir, hay que pensar en lo que sienten los rusos al respecto. Porque incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Rusia era aliada y luchaba contra los alemanes, en algún momento se suponía que Gran Bretaña debía apoyar a Rusia, prestar ayuda a Rusia, que en aquel momento estaba atrapada en Leningrado. ¿Y qué pasó? Bueno, Churchill le susurró a Roosevelt y le dijo, mira, quizá habría que retrasar el envío de los refuerzos, porque no es mejor que durante ese tiempo se maten más entre ellos, ¿no es mejor? Y luego de nuevo, después de la guerra, Churchill y Roosevelt firmaron este acuerdo para devolver a todo el mundo a Stalin. Hubo unidades cosacas enteras que fueron devueltas para ser alineadas y ejecutadas. Devolvieron a millones. Se negaron a permitirle a Straules quedarse en ningún sitio y llegaron entonces de vuelta para que fueran juzgados, ahorcados y luego ejecutados por su traición a la Unión Soviética. Quiero decir, hubo cosas desesperadas. ¿Crees que Rusia no conoce toda esta historia? ¿Que no la conoce? ¿De verdad cree que toda esta guerra empezó de repente, el día en que Rusia invadió Ucrania, después de que Kiev multiplicara por 17 los ataques contra el Donbass, los bombardeos de artillería sobre las zonas civiles del Donbass? Obviamente, se pretendía provocar a Rusia para que lanzara este ataque e intentar convertirlo en un conflicto de toda la OTAN contra Rusia. Pero los rusos, quiero decir, ya sabes, conocen su historia. A diferencia de nosotros, estudian historia, conocen su historia. Y bueno, este es un conflicto amargo y largo, con muchos agravios y mucho resentimiento. Pero alguien tiene que sentarse a hablar. En mi opinión, el primer paso fue precisamente el que dio JFK antes de que lo asesinaran, cuando empezó a decir, deberíamos reconocer cuánto perdió Rusia luchando con nosotros en la Segunda Guerra Mundial, cuántos hombres perdió 27 millones de personas. Deberíamos empezar por decir algo así. Y creo que es lo mismo. Tiene que haber algún tipo de reconocimiento de las realidades de lo que esto es. No esa forma burda, infantil, de reducirlo todo sin ningún contexto, de descontextualizarlo. Bueno, que a Rusia simplemente se le metió en la cabeza de Putin que quería volver a ser emperador y entonces se quedó con una parte de Ucrania. Quiero decir, este tipo de cosas no se las aceptarías ni a un niño de 7 años escribiendo una redacción en el colegio. Entonces, déjeme preguntarle, porque insisto, está dibujando un panorama muy claro. No vamos a ganar. El objetivo es militarmente inalcanzable, y sin embargo, seguimos intentándolo, tanto en lo económico como en lo militar. Pero va a fracasar. ¿Cómo será ese fracaso? Y sobre todo, si ni siquiera se puede desvincular de la derrota que se avecina en Oriente Próximo, ¿qué le hará eso a la OTAN? Sea cual sea la forma en que esto se resuelva, ya sea que Rusia llegue a tomar incluso Kiev en algún momento futuro o lo que sea, ¿qué supondrá eso para la OTAN? ¿Cómo saldrá de esta situación? Bueno, creo que no saldrá de esta guerra. Creo que ya se está fracturando y se fracturará aún más. Solo se mantiene unida, porque ya sabe, esto es lo que Bruselas y la OTAN quieren librar. Quiero decir, desde la perspectiva de la OTAN, ¿de dónde surgió esta guerra de Ucrania? Pues después de la guerra contra el terrorismo y todo lo demás, ¿cuál era el propósito de la OTAN en la era moderna?
¿Cuál era su propósito? ¿Qué iba a hacer? No iba a luchar contra el terrorismo para siempre. Y no ha hecho un buen trabajo en eso. ¿Pero qué iba a hacer? Ucrania. Sí, Rusia. Ahí es donde estamos. Y por supuesto, en virtud del Tratado de Lisboa, la Unión Europea está obligada a seguir el liderazgo de la OTAN. No tiene libertad de elección, salvo que esté previsto en los tratados. No lo olviden. Yo trabajé para el secretario general de la OTAN, que luego fue alto representante de la Unión Europea, y me dijo muy claramente, la política europea tiene que seguir la política de la OTAN. Ahora bien, hay gente en Estados Unidos que piensa que esto ha sido bueno para Europa, y quizá lo haya sido. Quizá. Quiero decir, sé que algunos dicen, bueno, evitó que los europeos estuvieran peleando entre ellos todo el tiempo, y quizá haya algo de verdad en eso. Pero también hizo otra cosa, mató la política en Europa, asfixió la política real, porque todo tenía que reducirse al centrismo. Todo tenía que reducirse. Ya saben, tenemos el cordón sanitario, es decir, no se permite aliarse con la extrema derecha ni hablar con ella. Y ahora también con la extrema izquierda. Dicen que no se puede hablar solo con el centro y que el centro tiene que seguir a la OTAN. Y sobre el terreno en Europa, a medida que la gente empieza a estallar por las contradicciones de la economía, porque no puede vivir con lo que le dan, mientras las élites flotan en el despilfarro de la OTAN, en nuevas conferencias y más dinero para más edificios. Pero para el 90% de la población, eso no llega. Y como no puedes protestar ni votar en contra, ¿qué haces? Te enfadas cada vez élites y cada vez más con la OTAN. Y todos diréis, hay que acabar con la OTAN, que se vaya la OTAN, no la queremos. Ese será, predigo, el ambiente en la calle en Europa, la consecuencia de esta guerra. No podría estar más de acuerdo contigo. Quiero decir, la lógica que planteas es incontestable. Y ahora mismo vemos que las tendencias van en esa dirección. Ojalá tuviéramos más tiempo para profundizar en esto. Tengo ganas de volver a tenerte en el programa la próxima vez. Y mandad a la gente a Conflict Forum para que puedan ver más contenido de Alastair Crooke, porque madre mía, nunca tenemos suficiente. Las conclusiones aquí son bastante aleccionadoras. Pero, una vez más, la gente necesita saber la verdad y no dejarse llevar por esas tonterías que siguen oyendo en los grandes medios, como lo que acabamos de poner hace un momento, aunque eso en realidad venía del Pleno del Senado. Pero ahora conocemos la verdad y te agradecemos de verdad que la hayas traído. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a hablar. Y por cierto, dentro de aproximadamente 1 minuto y medio, volveremos con Glenn Deason. Así que buscad ese enlace en nuestro canal y os veremos allí con Glenn dentro de unos minutos. Y después, a la 1, volverá el embajador Chas Freeman. Siempre es un placer escucharle también. Nos vemos entonces en Daniel Davis Deep Dive.